precioso, nuestro Dios digno de alabanza ha hecho este día tan especial, porque es para celebrar que Cristo viva en nuestro corazón. La voz del Señor es suficiente para cambiar la situación de tormenta a paz, de muerte a vida. Basta una palabra, y esto es lo que Él se merece, que lo adoremos por todo lo que Él puede hacer. Nuestro tema de hoy es una pequeña reflexión acerca de lo que decía Job: de oídas te había oído. ¿Y tú cómo conoces a Dios? ¿También de oídas? Hemos dicho, mis amados hermanos, que no es lo mismo conocer de Él que conocerlo a Él. No es lo mismo. Aunque suena muy similar y aunque parece un juego de palabras intrascendente, no es lo mismo conocer de Él que conocerlo a Él. Yo te aseguro que te gustan las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Lees un pasaje con las promesas de Dios y hasta lo compartimos en WhatsApp y queremos que todos se enteren lo que sabemos de Dios. Es más, lo aprendemos de memoria y lo recitamos en épocas no tan buenas. Algo que no tomamos mucho en cuenta es que si sus promesas están pensadas por Él para suplir una necesidad, esto es la parte que no nos gusta. Tenemos que tener necesidad para poder experimentar sus maravillosas promesas en nuestra vida. Porque cada promesa suple una necesidad, ya sea física, emocional o espiritual. Cuando Él te dice que te hará descansar, necesitas estar cansado para poder experimentar su maravilloso descanso. Cuando te dice que Él va a suplir tus necesidades, tú necesitas tener esas necesidades para que tú puedas gozar de cómo Él suple tus necesidades y experimentar su provisión. Y así son todas sus promesas. Jesús vino a buscarnos y a recuperarnos para el Padre. Jesús supo que podía contar con Dios para cumplir la promesa de redención. Pero en lo peor de su agonía, Él mostró su confianza absoluta, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no solo había oído de Dios, lo conocía, que aún antepuso la voluntad de su Padre a su vida misma. Él sabía que no había mejor cosa para Él que cumplir el decreto eterno de Dios. ¿Cómo te sentirías si Dios te dice 3 veces a tu oración no? ¿Desanimado? ¿Deprimido? ¿Triste? Claro que sí. Así nos sentimos cuando creemos que Dios no nos contesta. Y además aquí no termina todo. Aún en el preciso momento de su muerte en la cruz, Jesús tuvo la confianza de decirle a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué estamos viviendo en estos días? ¿Qué estamos padeciendo? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿O qué es lo que hemos perdido? ¿Tenemos la suficiente confianza en Dios como para decirle: me encomiendo a tu voluntad? ¿Vas a ser operado, por ejemplo, y que le dices: Señor, quiero vivir, quiero que me des la salud? O le dices: Señor, me encomiendo a tu voluntad. Y si todo va mal en tu vida, le dices a Dios: me encomiendo a ti. Pasaron solo 3 días, 3 días. Y en las manos compasivas de Dios, en esas manos que siempre han trabajado para nuestro bien y para nuestra salvación, Jesús subió en gloria de entre los muertos. ¿Quieres sanidad divina? Debes tener enfermedad humana. ¿Quieres salvación y redención? Debes reconocer que tu enfermedad es el pecado y que no tienes méritos que te salven. ¿Quieres que Dios te consuele? Debe haber llanto y dolor en tu vida.
Todos sabemos que Dios consuela, pero no es lo mismo saber que Dios consuela que experimentar el consuelo de Dios. Y este viene cuando hay dolor. Eso pasa con la provisión. Necesitas escasez, necesitas tu cartera flaca, necesitas no tener ni trabajo ni contactos para que tú puedas experimentar la provisión de Dios. Hoy tenemos la bendición de saber que Dios ha suplido nuestras necesidades. Y para hablarnos un poquito de esto, veamos con Renan cómo es que Dios lo llamó de aquel lugar donde estaba trabajando y hoy ha suplido sus necesidades. Renan no tan solo ha oído de que Dios suple sus necesidades, ha experimentado en su vida propia al Dios que suple sus necesidades. Hola, ya volví. Les voy a platicar, hermanos, lo que en carne propia he vivido el último año. Para estas fechas, en noviembre del 2019, acudí a laborar en un proyecto en las lejanas tierras del hermano estado de Chiapas. Y bueno, estaba yo en Tapachula. Por si algunas personas no lo saben, es la parte de latitud más al sur de nuestro estado. Estamos en la mera puntita, casi ya en la zona ecuatorial. Entonces, bueno, es una zona de mucho calor y en lo personal nunca me ha gustado el calor. Entonces, siempre me ha gustado el frío y debo aceptar que el día de hoy estoy muy a gusto aquí en nuestra bella Jalapa. En fin, hermanos, lo que les quiero compartir es que siempre me he puesto, bueno, no siempre, apenas recientemente me he puesto en manos del Señor, porque en algún momento fui muy rebelde, a pesar de que en mi casa se nos obligaba a leer la Biblia. Yo era rebelde en ese sentido, y más bien me parecía un castigo tener que acudir a las reuniones cristianas. Entonces el Señor se ha encargado de irme poniendo en estas situaciones en las que me ha mostrado su mano. Y bien, estaba yo lejos de mi familia, dejé esposa e hijo y me fui a trabajar a Tapachula, un lugar que es muy muy caluroso. Para que se den una idea, en estas fechas deben estar en 32, 33 grados y ya no les quiero decir en épocas de calor. Entonces se llegan a tener temperaturas de hasta 40 grados. En fin, bueno, por esa razón no estaba yo a gusto, pero laboralmente estaba yo muy bien. Estaba yo aprendiendo mucho, profesionalmente estaba creciendo. Sin embargo, tenía yo en mi corazón esa duda de si estaba haciendo lo correcto, lejos de mi familia, lejos de la iglesia. Me alejé de Enlace, pero allá acudí a otra iglesia también. Sin embargo, llegó el tiempo de la pandemia, en lo que todos nosotros en este momento estamos experimentando. Y bueno, estando lejos, apartado, sin poder salir, solo trabajando, haciendo lo que ahora todos conocemos como home office o labores de casa profesionales, estaba pues triste porque sabía que el Señor estaba conmigo, me cuidó, nunca no me contagié en aquel momento, a pesar de que mis labores exigían en algún momento que yo interactuara con personas diversas. No voy a ahondar en eso, pero sí vi muchas personas que incluso habían estado ya enfermas, y la verdad es que vi la mano protectora del Señor. Sin embargo, yo tenía esa duda, esa espinita de querer volver a casa, hasta que en un momento dado dije: Señor, por algo tengo este sentimiento, y me regreso a mi casa. Renuncié a mi trabajo y bueno, me vine a Jalapa sabiendo que estaba yo en manos del Señor. Y bueno, posiblemente no me lo van a creer, pero no tenía yo más de 15 días de estar aquí cuando recibí una llamada
en la que me decía que habían recibido mi currículum en algún tiempo atrás y que era el momento de que me acoplara yo a un proyecto nuevo aquí en Jalapa de trabajo. Entonces, como se pueden dar cuenta, hermanos, en mi casa no faltó la mano protectora y prodigante de nuestro Señor. Así que estoy muy agradecido con Él porque hoy en día tengo trabajo, a pesar de que en algún momento no sabía qué iba a pasar con nosotros, con mi familia, con el sustento en mi hogar. Y sin embargo, el Señor me ha demostrado que es poderoso y fiel. Hermanos, les invito a que, al igual que yo y muchos de nuestros hermanos cristianos, pongan en las manos de nuestro Señor sus vidas. Él les va a guiar y nunca les va a dejar. Muchas gracias. Gracias, qué entusiasmo, con qué entusiasmo me reciben. No, a mí no me reciben, están despidiendo a Renan, muy bien. Sí, Dios es maravilloso cuando suple tus necesidades. ¿Recuerdan del pastor que decía que no existen los frijoles celestiales y no sabe que son riquísimos? Pero ahora, después de escuchar el testimonio de Renan, a lo mejor ahora tú te preguntas, ¿y por qué a mí no me ayuda? ¿Por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué yo vivo en escasez? ¿Cómo me gustaría también experimentar esa ayuda que Dios le ha dado a Renan? Déjame decirte que no es porque no te ame, tal vez es por todo lo contrario. No nos ayuda en todo lo que queremos porque nos ama muchísimo. Esto parece una contradicción, ¿verdad? Sí, hay que reconocer que sí parece una contradicción. Pero veamos a un hombre religioso que todos los días ofrecía holocaustos. ¿Sabes por qué? ¿Porque amaba mucho a Dios? ¿Porque lo veneraba? No, se relacionaba con Dios por si sus hijos pecaban o blasfemaban contra Dios. En nuestro contexto es ir a la iglesia a tener contento a este Dios que demanda de tu vida, que demanda de tu comportamiento. Tener contento y apaciguado a este Dios. Este no era el concepto de Dios que tenía de Job. Dios veía a Job de una manera muy especial. Job 1:8, la segunda parte del versículo, nos dice: no hay otro como Job en la tierra. Yo le pongo Job, aquí dice él, pero para que entendamos, no hay otro como Job en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una vida ejemplar. Que su relación era por encimita. No conocía el Dios de amor, el Dios de restauración y el Dios de paz. ¿Cómo consideraba Job a Dios? Como alguien a quien tener aplacado, contento. ¿Sabes cuál es cómo se le llama cuando termina un cuento? ¿El final? No el final. Esta es cuando un cuento se aplica. ¿Epílogo? No es el epílogo. Lo que se va a aplicar del cuento, el conocimiento, la enseñanza del cuento. La fábula. No. Bueno, muy bien. Todos creemos que la historia de Job se trata del paciente Job. Y nos admira su paciencia en el sufrimiento, en la pérdida y en el dolor. Déjame decirte que hay algo muchísimo más profundo en la historia de Job. Creo que es moraleja. Creo que es la palabra que buscaba. La moraleja es que Job no trata de la paciencia de Job. Trata de un aspecto más hermoso. Una buena tarde, Job estaba en algún lugar, yo no sé dónde, pero estaba en algún lugar, cuando llegan los sirvientes de Job y uno a uno trae malas noticias. ¡Wow!
¿Has experimentado algo así? Yo creo que no, jamás experimentamos y espero que no experimentes algo así. Aunque hoy conozco de gente que parece ser que todas las puertas se le han ido cerrando. Así que estas son las malas noticias. Uno de ellos le dice, perdiste los bueyes y las asnas. Fuego de Dios quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Los caldeos arremetieron contra los camellos. Y lo peor, tus hijos y tus hijas murieron en casa de tu primogénito por un fuerte viento. ¿Sabes qué es esto? Dios los mató. ¿Cómo te sentirías? Uy, ni nos imaginamos, ¿verdad? Enojados, frustrados, rebeldes. Como ya dijimos, Job se relacionaba, por si sus hijos pecaban, se relacionaba con Dios. En teoría, él sabía que Dios era justo. Por eso es que Job es llamado justo. Que Dios era perfecto. Por eso es que Job es llamado perfecto. Que era recto. Job tenía este concepto de Dios y lo imitaba. Trataba de imitar lo que sabía o había oído de Dios. En teoría, él sabía muchas cosas de Dios, su justicia, su bondad y su santidad. En medio del dolor y en esta experiencia, Dios empieza a trabajar en su corazón, que nunca se quejó. Y por eso creemos que la historia gira en torno acerca de Job, la paciencia de Job. Al final del libro, Job tiene una experiencia totalmente diferente con Dios. Vamos a ver lo que dice Job 42, desde el 2 hasta el 6, pero vámonos por partes. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En su trato con Dios, él creía tener la fórmula precisa, concisa, la doctrina, la teología, la liturgia que a Dios le agrada. Sin embargo, Dios era muchísimo más grande de la experiencia personal de Job. El pasaje sigue diciendo en los versículos 4 al 6, nos dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído. El tema del sermón, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos cristianos vivimos de oídas de Dios? Nos conformamos con las oídas. Creemos que eso es suficiente. Mandamos memes, mandamos mensajitos, mandamos buenos pensamientos, pensando que eso va a cambiar la vida de una persona. De oídas. Mas la experiencia de Job es que ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ya no más ese trato de por si mis hijos. Voy a aplacar al Dios enojón. Voy a incontentar al Dios ogro. No, ahora Job dice que conoce. ¿Qué conoce? Que no hay imposible para Dios. Yo no sé, sí dicen que por ahí existe la palabra de cuando se pierde a un hijo, que sí existe. Yo no la conozco. Yo no me imagino el dolor que se sienta de que te roben todos tus ahorros. No lo conozco. No conozco el dolor de que en medio de una inundación se pierdan todo lo que durante años has logrado conseguir. No conozco ese dolor. Pero el peor es no conocer que uno de mis hijos fallezca. ¿Te imaginas perder a todos en un día? Bueno, ahora Job
reconoce que Dios es todopoderoso y lo lleva a una relación más íntima, de tal manera que aún los pensamientos para Dios, dice Job, son como palabras habladas, están ahí, tú los conoces, no se pueden esconder. Job comprende que Dios es muchísimo más grande y maravilloso que lo que él puede entender. Él creía conocerlo, pero se siente sin entendimiento, pues su conocimiento era solo de oídas, no una experiencia personal. Job descubre algo maravilloso. Dios Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, por nosotros y adelante de nosotros. La presencia de Dios cuando Job habla y Dios escucha, y cuando él pregunta y Dios le enseña. Se volvió una vivencia como la que tenía Dios con Adán o Adán con Dios. Tuvo que perderlo todo para experimentar al Dios vivo y verdadero. Por eso es que Pablo dice, todo lo que he conseguido lo tengo por basura, por conocer a mi Señor y Salvador. Job dice que se arrepiente, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas, en gran duelo, no por la pérdida, esa ya la había sufrido. Ahora, ¿sabes por qué hay un gran duelo en la vida de Job? Y esta es la moraleja de la historia. Se arrepiente profundamente del tiempo desperdiciado en su vida, con una relación fría, infinita, alejada, religiosa, litúrgica con Dios, al grado que se aborrece. Me aborrezco, me odio, porque no aproveché mi tiempo con Dios. Algo que nos debe de llamar la atención no es que Job se hizo el doble de rico. Dios lo bendijo, lo restauró y se hizo el doble de rico, y además tuvo las hijas más hermosas en esa época en todo el mundo. Lo más bello de este final se encuentra en Job 42:9. Poquitas palabras. Jehová aceptó la oración de Job. Jehová aceptó la amistad. Jehová aceptó la compañía. Y esto, mis amados hermanos, es lo que deberíamos de buscar en nuestra vida. Dios, aunque pierda la salud, quiero conocerte más. Aunque pierda mi dinero, aunque pierda lo que sea, Dios, quiero llegar a entenderte más como el Dios que suple. Ahora, si alguien le dice a Renan que no hay frijoles celestiales, él puede experimentar lo mismo que yo. Lástima que ese sea tu concepto de Dios, porque los frijoles celestiales son riquísimos. Queridos hermanos, no queda más que despedirnos y decirles que nos vemos el próximo domingo. No sé, hoy es 25, bueno, próximo domingo no puede ser menos de 25. Que Dios les bendiga y nos vemos próximo domingo. Bendiciones.